Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos afecta a todos, el derecho fiscal mexicano. Pensemos en él como si fuera el sistema operativo que hace funcionar las finanzas de todo el país, o sea, cómo entra el dinero, cómo se administra y, claro, en qué se gasta. A ver, arranquemos con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. ¿Qué es exactamente el derecho fiscal? Y quizá más importante, ¿es lo mismo que el derecho tributario? Porque se usan casi como si lo fueran, pero no lo son. Miren, aquí está la gran diferencia. El derecho fiscal es como ver el mapa completo. Regula toda la actividad financiera del Estado. Ingresos, gastos, deuda, todo el paquete. En cambio, el derecho tributario es como hacerle zoom a una sola parte de ese mapa, la que se enfoca en la relación entre el gobierno y los ciudadanos para el tema de los impuestos y las contribuciones. Para que no nos perdamos en el camino, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a definir bien qué es este mundo fiscal. Después, veremos cómo están construidas sus leyes, de dónde saca el Estado su dinero, qué tipos de ingresos hay y, por último, qué pasa cuando las reglas no se cumplen. Así que empecemos por el principio, la definición. Y como ya adelantamos, esto va mucho, pero mucho más allá de solo los impuestos. Bueno, si nos ponemos un poco técnicos, es la rama del derecho público que se encarga de regular la actividad financiera del Estado. Y lo hace en 3 momentos clave: cómo obtiene los recursos, cómo los gestiona y cómo controla que se usen bien. Es, básicamente, el manual de instrucciones del dinero de todos. Y ojo, esto es súper importante. El derecho fiscal no es un simple anexo de otra materia. Se le reconoce como una disciplina autónoma, con sus propios temas de estudio, sus propios principios y sus métodos. Vaya, que tiene su propia personalidad. Muy bien, si el sistema fiscal fuera una máquina compleja, necesita un reglamento, un manual de operación. Pues ahora vamos a ver justo eso, la arquitectura de sus leyes, que es como el plano maestro que le da orden a todo. Lo primero que hay que entender es que no todas las reglas pesan lo mismo. Existe una jerarquía, una especie de pirámide, donde en la punta está la Constitución. Y esto es fundamental porque le da certeza al sistema. Asegura que una regla de abajo nunca pueda contradecir a una de arriba. Entonces, ¿de dónde salen las reglas más importantes? Pues del proceso legislativo. Esto significa que los únicos que pueden crear impuestos y contribuciones son los diputados y senadores, o sea, el Congreso. Y no es de un día para otro, Sigue un camino muy formal hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación y se vuelve ley. Claro que, como en todo, hay excepciones. ¿Qué pasa en una emergencia nacional? Para eso existe la figura del decreto ley. Es una regla temporal que el Poder Ejecutivo puede emitir en casos muy urgentes, pero no es un cheque en blanco. Para que siga vigente, el Congreso tiene que revisarlo y darle el visto bueno después. Un escalón más abajo en la pirámide tenemos las reglas administrativas. Por un lado, los reglamentos que emite el presidente para decir en detalle cómo se va a aplicar una ley. Punto clave, un reglamento aclara, pero jamás de los jamases puede crear un impuesto nuevo. Y por otro, las circulares, que ya son instrucciones internas de autoridades como el SAT para sus propios funcionarios. Y por último, pero para nada menos importante, está la jurisprudencia. Imaginen que la ley no es del todo clara en un punto. Bueno, pues las interpretaciones que hacen los tribunales más altos, como la Suprema Corte, se vuelven obligatorias para todos. Su trabajo es súper valioso. Unifican criterios y resuelven contradicciones para que la ley se aplique igual en todo el país. Ok, ya vimos las reglas del juego. Ahora vamos a lo bueno, el dinero. Vamos a ver cómo se financia el Estado, de dónde sale ese combustible que necesita la maquinaria del gobierno para funcionar. La respuesta, por supuesto, está en los ingresos federales. Se trata de todos esos recursos, todo ese dinero que el gobierno federal consigue para poder financiar sus actividades, desde construir escuelas y hospitales hasta pagarle a los funcionarios públicos. Y esto no es algo que se improvise, para nada. Cada año el Congreso debe aprobar la famosa Ley de Ingresos de la Federación. Pensemos en ella como el presupuesto de ingresos del país. Ahí se calcula cuánto dinero se espera recibir y de dónde, y se autoriza legalmente al gobierno para que lo cobre durante todo el año. Ahora, todo ese dineral no sale de una sola canasta. De hecho, los ingresos del gobierno se dividen en 2 grandísimas categorías, que son los ingresos tributarios y los no tributarios. Vamos a verlos. Aquí se ve súper claro. Por un lado, los ingresos tributarios, que son los pagos obligatorios que la ley nos marca a todos. Ahí entran los impuestos, los derechos y las aportaciones.
Del otro lado, los no tributarios, que es el dinero que le entra al gobierno por otras cosas, como por ejemplo la venta de petróleo o el cobro de multas. Empecemos por los más famosos de todos, los impuestos. La característica principal de un impuesto, como el ISR o el IVA, es que se paga para el Fondo General del Gobierno. O sea, no se recibe un servicio directo y específico a cambio de ese pago en particular. Luego tenemos los derechos, y estos son justo lo contrario a los impuestos. Aquí sí se paga por algo muy concreto, por un servicio público que el Estado nos da directamente. El ejemplo clásico es pagar por la expedición de un pasaporte, una licencia o un permiso. Y el tercer tipo de contribución son las aportaciones de seguridad social. Este dinero, como su nombre lo dice, tiene un destino bien específico. Va derechito a financiar a instituciones como el IMSS o el ISSSTE, para garantizar servicios de salud, pensiones y demás. Perfecto. Ya vimos que el sistema tiene sus reglas, sus fuentes de ingreso. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide no jugar limpio? Es momento de ver cómo se defiende el sistema y qué consecuencias hay para quien no cumple. Y aquí la cosa se pone seria. Porque saltarse las leyes fiscales no es una falta menor. Puede llegar a ser un delito federal. Estamos hablando de cosas como la defraudación fiscal o el contrabando, que están tipificadas en el Código Fiscal de la Federación. Para perseguir estos delitos hay todo un equipo de autoridades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP, es la que actúa como la parte afectada, la víctima, y calcula el daño económico. La Procuraduría Fiscal de la Federación funciona como su equipo de abogados. Y finalmente, la Fiscalía General de la República, la FGR, es la que se encarga de llevar toda la investigación penal. Para cerrar, quedémonos con esta idea. El sistema fiscal de una nación es mucho más que solo un montón de reglas para cobrar impuestos. En realidad, es el plano sobre el que se diseña y se construye el futuro público. Entender cómo funciona, aunque sea a grandes rasgos, es el primerísimo paso para poder participar y opinar sobre cómo queremos que sea ese futuro.